Pues aquí me tenéis listo para luchar contra el crimen o para que me den una paliza por la calle con esta pinta, macho. Si es que os lo advertí, os dije en el último vídeo, en el resumen y la crítica del episodio 1 de la temporada 7 de Juego de Tronos, que iba a cruzar, o que había cruzado, mejor dicho, todas las líneas del ridículo ya. Aquí me tenéis, disfrazado de Spider-Man, porque esto ni es un cosplay, esto es un disfraz de Spider-Man, aquí dispuesto a presentar el vídeo de Spider-Man de animación de esta guisa. Pero oye, mira, ¿qué le vamos a hacer? Todo sea por vosotros, porque paséis un buen rato. O porque me pongáis verde, que total, al fin y al cabo, viene a ser lo mismo. El caso es que qué mejor que Spider-Man para presentar el segundo vídeo de la trilogía de la Botella de Candor dedicado a Spider-Man. Como sabéis, en el primer vídeo nuestro amigo Antonio Monfort nos habló de los cómics, del origen del arácnido personaje en los cómics, y en este segundo vídeo de 3 vamos a hablar del personaje en la animación, uno de los campos en los que también ha sido más prolífico y en los que mejor sabor de boca nos ha dejado siempre. Por cierto, no puedo dejar de decir que este disfraz, que aunque a mí me quede como el culo, está bastante chulo para un carnaval o para lo que sea, me lo ha regalado Funidelia, así que un saludazo a Funidelia, una tienda de disfraces online muy chula en la que encontráis de todo, personajes de superhéroes con licencia, de Star Wars, bueno, un montón de disfraces. La verdad es que es una solución muy guapa para los que queráis hacer un disfraz sin tampoco gastaros un leñazo en el tema del cosplay, que sabéis que pica mucho. Y después de este momento promo necesario, porque esta guisa no sale de ninguna parte, os dejo con el amigo Antonio Monfort para que os hable de Spider-Man en la animación. Yo voy a ver si me quito esto y a ver si me deja de picar todo el cuerpo, porque, para que lo sepáis, hace como 40 grados. Buenas, candorianos. Pues aquí estamos otra vez para hablar de nuevo del Hombre Araña. Y ya que dejamos más o menos atrás el tema de los cómics, vamos a hablar de otro campo donde este personaje ha sido verdaderamente brillante, la animación, las series de animación. Dejaremos para otro vídeo no muy lejano en el futuro todas sus apariciones en imagen real o los intentos que hubo de estas, que son interesantes. Lo cierto es que ha habido un montón de series de animación del Hombre Araña y la verdad es que casi todas han sido bastante interesantes, así que bueno, vamos a ponernos a hacer un repasito de cada una de ellas con sus más y con sus menos. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. La primera serie de animación de Spider-Man es posiblemente una de las más míticas. Se empezó a emitir sobre 1967 y duró 3 temporadas, hasta 1970. A veces la conoce como el Spider-Man de Ralph Bakshi, porque este animador que estuvo implicado en aquella versión del Señor de los Anillos de dibujos animados, estuvo implicado también aquí en la segunda y tercera temporada de esta serie. En cualquier caso, es mucho más conocida que por su animación, por su tema principal, y es que es el que tiene esa famosa cancioncilla de Spider-Man que hasta el día de hoy sigue acompañando al personaje. Es la canción de Spider-Man por antonomasia y pertenece a esta serie de animación. Fueron un total de 52 episodios, 25 minutos, muy cortitos, una animación muy pero que muy primitiva, intentando ahorrar, muy barata. El traje de Spider-Man solo tenía redes en la cabeza y creo que en los pies y muy poquito más, porque había que ahorrar como fuera. Se reutilizaron fotogramas y gran parte de fondos y escenarios de otras series de animación anteriores de los mismos estudios. Eso hizo, por ejemplo, que en la segunda y tercera temporada no aparecieran los villanos habituales de Spider-Man, porque, bueno, pues así podían reciclar villanos más random y ahorrarse un dinerillo con ello. Hay que decir también que precisamente porque estamos hablando de los últimos años 60, primeros 70, gran parte de las historias de Spider-Man todavía no habían ocurrido en los cómics. Teníamos la etapa Ditko y los primeros pasitos de John Romita, pero no mucho más, con lo cual mucha de la mitología del Hombre Araña todavía sencillamente no existía. Pese a todas estas deficiencias, digámoslo así, esta serie fue auténticamente mítica y funcionó estupendamente bien en su momento y se emitió por un montón de canales a lo largo de todo el mundo, muchos, incluso que yo me encuentro. Lo primero que vimos de Spider-Man fue esta serie de televisión allá por los lejanos años 80 en nuestro caso. Spider-Man. Para encontrar la siguiente serie de animación del Hombre Araña tendríamos que irnos hasta 1981,
cuando la propia Marvel, establecida como Marvel Productions, lanza una nueva serie de animación de Spider-Man como protagonista. Ya había lanzado anteriormente series de Los Cuatro Fantásticos y de algún otro personaje de la factoría, de Spider-Woman, por ejemplo, donde Spider-Man había hecho algún cameo. Estas series todavía no eran exactamente de Marvel Productions como tal. La de Spider-Man sí, va a ser la primera que va a lanzar la compañía como, digamos, punta de flecha. Ojo, esa Marvel de los años 80 no tiene nada que ver con la Marvel de hoy en día. Eran muy, pero que muy diferentes. Pero bueno, digamos que ya había una institución, digamos, en California por parte de Marvel para producir ese tipo de productos, y uno de los primeros resultados fue esta serie. Esta duró muy poquito, apenas 20 y pocos episodios, y es que enseguida, las siguientes temporadas, se convirtió en otra serie mucho más famosa, que fue Spider-Man y sus asombrosos amigos. Esta serie, Spider-Man y sus asombrosos amigos, yo creo que es algo así como el equivalente del Batman de Adam West para Spider-Man, porque hay gente que la adora porque la vieron de pequeño, se engancharon al personaje con él, bueno, lo típico. Y otra gente que sencillamente la odia. Es una serie muy absurda, muy loca, donde Spider-Man comparte piso con el Hombre de Hielo y con otra chica mutante, Firestar, que bueno, que se creó ex profeso para la serie, aunque luego acabó en los cómics. En cualquier caso, estos viven con la tía May, que también aparece por ahí, tienen una especie de guarida secreta dentro de la casa. Bueno, una serie de cosas francamente muy locas y muy dignas de la animación de aquella época. En fin, como digo, una serie pues mítica también para algunos, quizá no tan mítica como la de los años 60, un pelín más moderna, la animación tampoco era gran cosa, pero bueno, era un poquito más avanzada que la de los años 60, eso sí que es verdad. Y bueno, una serie que, como digo, para algunos es mítica y para otros deja mucho que desear. Muchas veces las dos series que hemos mencionado, Spider-Man y Spider-Man y sus asombrosos amigos, se solapan. Mucha gente cree que es la misma o directamente no cae en la cuenta de que existió una serie de Spider-Man en solitario antes, justo antes, y producido por la misma gente que Spider-Man y sus asombrosos amigos. Pero en realidad, como digo, fueron dos series diferentes, cada una pues con objetivos más o menos diferenciados. Para encontrar la siguiente serie de animación de Spider-Man nos tenemos que dar también otro saltito en el tiempo, pero más corto. Nos vamos a 1994 y nos encontramos con la que posiblemente sea una de las series más recordadas y más interesantes cuando hablamos de animación de Spider-Man. El Spider-Man del productor John Semper. Esta serie de Spider-Man está creada, digamos, a rebufo del éxito de la serie de los X-Men, que muy poquito tiempo antes, bueno, pues había funcionado estupendamente bien para el estudio Saban y estaba funcionando estupendamente, adaptando arcos argumentales clásicos de los cómics de los X-Men, eso sí, con una estética de los años 90, pero básicamente contando las mismas historias que los cómics, lo cual agradecían por una parte los fans de los cómics, que veían plasmados en otro medio esas historias que tanto querían, y al mismo tiempo también la gente que no se acercaba a los cómics veía al menos un grado de ese interés y de esas historias complejas, interesantes, que habían atrapado a la gente de los cómics mucho tiempo antes. Bueno, pues la idea de la Marvel Studios Animation, que va a ser la que va a producir esta nueva serie, va a ser hacer exactamente eso mismo con Spider-Man. Traer, digamos, las grandes historias de Spider-Man, porque estamos hablando de que en el año 94, pues evidentemente gran parte de la mitología de Spider-Man ya existía, ya se habían creado gran parte de las historias de Spider-Man, estaban funcionando, había grandes historias que contar y la serie iba a adaptarlas. Va a ser una serie bastante larga, 65 episodios nada menos, y realmente uno tiene la sensación viéndola de que está realmente metido en el universo Marvel. A lo largo de sus episodios van a aparecer personajes como el Punisher, como Daredevil, la Secret Wars, las vamos a ver adaptadas aquí dentro, vamos a tener historias de multiversos que implican a Spider-Man. No son los argumentos típicos de Spider-Man, que estaban y bastante bien contadas, teníamos versiones, por ejemplo, de las historias del Duende Verde, del Duende a secas, historias con Mary Jane, historias con Jonah Jameson, versiones muy noventeras, porque eso sí, la serie tenía una estética muy noventera, muy tecnológica, todos los robots, todos los villanos tenían armaduras y cosas por el estilo, pero realmente la serie funcionaba muy bien, creaba un universo propio y era una adaptación ya no solo de Spider-Man, sino prácticamente de todo el universo Marvel, porque por ahí acababa pasando, como digo, prácticamente todo el mundo. Es una serie que también trajo junto a ella una gran cantidad de merchandising, quizá el fenómeno de merchandising más grande asociado a Spider-Man antes de las películas probablemente tuviera que ver con esta serie, y realmente pues hay Spider-Man de todos los colores en aquellos años relacionados con lo que podíamos ver en esta serie o no, pero da igual, en cualquier caso, la fábrica de juguetes no había muchos impedimentos.
Pero sea como sea, una serie también muy interesante, emitida y reemitida un montón de veces. La serie aún hoy en día es propiedad, creo que de la cadena Fox, y por tanto la sigue emitiendo en Fox Kids y sigue apareciendo en varias ocasiones, y es una serie que también mucha gente guarda muy buen recuerdo de ella porque, bueno, pues crecieron con ella y muchas veces muchos mitos de Spider-Man son conocidos a través de esta serie, que sí que hace una adaptación ya, bueno, razonablemente fiel y razonablemente cercana a lo que se había podido ver en los cómics. El Spider-Man de John Semper tuvo una continuación bastante raruna en otra serie llamada Spider-Man Unlimited. Bueno, esta serie eran solamente 13 episodios, producida por el estudio Saban, y esta tiene una historia muy particular, y es que Peter Parker, el Peter Parker de la anterior serie de animación, acababa por una carambola de esas que le ocurren a él, en una tierra paralela, una especie de contratierra, donde muchas cosas habían sido diferentes a la tierra habitual. Esto le daba una excusa a la serie para que Spider-Man, por ejemplo, llevara un traje diferente y alejarse completamente de la historia de los cómics. Esto no era casualidad. En aquellos años resulta que Marvel había hecho un acuerdo ya con Sony para desarrollar otros productos, con lo cual había limitaciones para que la gente de Saban pudiera utilizar tanto el traje clásico de Spider-Man como la mayoría de las historias de los cómics, con lo cual tenían que tirar para otro lado sí o sí. Fuera por esta rareza de no parecerse en nada al Spider-Man habitual, o fuera porque simplemente los tiempos habían cambiado, la serie no funcionó demasiado bien y se cancela relativamente pronto, quedando como una especie de rara avis ahí en un rincón y una especie de secuela, continuación pintoresca de la auténticamente mítica que era el Spider-Man de John Semper. Y bueno, a partir de ahora, digamos que las cosas para Spider-Man van a cambiar muchísimo, porque llega su exitazo en los cines, llega los estrenos de la película de las películas de Sam Raimi, especialmente la primera película de Sam Raimi, ya por el 2002, y las cosas nunca van a ser las mismas para nuestro querido Trepamuros. Y efectivamente sus versiones de animación tampoco. Por aquellos tiempos estaba gestando lo que hubiera sido una adaptación del cómic Ultimate Spider-Man. De hecho, Brian Michael Bendis estaba por ahí atrás produciendo la serie, pero el exitazo de la película hizo que la nueva serie de animación fuera a estar metida en la misma continuidad que la película, lo cual no dejaba de ser pintoresco. A esta serie, que es del 2003, se la llamó, o se la conoce a veces como la MTV Spider-Man, porque en definitiva estaba pensada para emitirse pues, precisamente por la MTV, lógicamente. En cualquier caso, es una serie que tiene la particularidad de que está generada completamente por ordenador, con lo cual el aspecto que tiene pues, es muy artificioso, digamos, estamos hablando de un ordenador del 2003, con lo cual, pues bueno, en aquella época era muy revolucionario, parecía muy avanzado, pero en realidad pues es una animación hasta cierto punto acartonada, extraña, diferente, pero bueno, es una serie que, como digo, está ambientada en la misma continuidad que la película, y de hecho lo que intentaba hacer era un poco rellenar el hueco entre Spider-Man y Spider-Man 2, y de paso meter a muchos de los personajes de los cómics de Spider-Man, bueno, hacer la versión, digamos, de cómo habrían sido en ese universo de las películas de Sam Raimi. La cuestión es que el invento duró bastante poco, MTV consideró que los ratings de la serie no daban para una segunda temporada y la canceló al final de la primera con solo 13 episodios. Pero bueno, ahí queda una pintoresca rareza, yo creo que más un producto del gran éxito de las películas y casi una víctima también del éxito de las películas más que otra cosa. Y en 2008 nos llega la que probablemente sea, o al menos para muchos sea, la mejor versión de Spider-Man para animación, The Spectacular Spider-Man. Una serie producida por Sony Televisión y desarrollada por Greg Weisman y Victor Cook, que básicamente va a adaptar muy libremente, digamos, los primeros cómics de Spider-Man, aunque va a coger elementos de toda su andadura. Lo que hace la serie básicamente es coger el tono, el estilo, digamos el espíritu de los cómics más clásicos de Spider-Man, pero dándoles una orientación totalmente moderna, totalmente actual,
y que poco tenía que ver con los años 60. La combinación funciona estupendamente bien y, como digo, es una serie absolutamente deliciosa para ver, muy recomendable para fans del trepamuros, muy recomendable para niños, para prácticamente cualquiera, una auténtica delicia de serie. Sin embargo, y paradójicamente, la serie duró más bien poco. Estaba pensada para llegar a los 65 episodios, pero ni de lejos, se quedó en 2 temporadas y se quedó en torno a 26 episodios. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque en los años en que se emitía esta serie, Marvel fue, digamos, adquirida por Disney, y aunque la segunda temporada de la serie ya se emitió en el canal infantil de Disney, bueno, Disney acabó prefiriendo, digamos, cortar lazos con una serie que en definitiva venía de Sony Televisión, estaba desarrollada, digamos, bajo el paraguas protector de Sony, y crear la que sería su siguiente serie, o sea, una serie propia de Spider-Man que se estrenaría muy poco tiempo después. Así que se quedó con un, digamos, en lo alto, se quedó la serie en un muy buen aspecto, con anuncios de lo que iba a ser una tercera temporada y muchas ganas de los fans de seguir viéndola, pero bueno, se quedó, como digo, una pequeña rara avis y que, bueno, pues muchos lamentamos que no continuara. Pero sí que hubo otras series de animación de Spider-Man todavía. Y así, en 2012 nos va a llegar Ultimate Spider-Man. Una serie de animación del Hombre Araña producida ahora sí por Disney y por Marvel Studios, ya la Marvel Studios que conocemos hoy en día, digamos, y la serie de Spider-Man que ha llegado hasta nuestros días, concretamente hasta este último año, donde, digamos, le ha dado carpetazo para dar cancha a una nueva serie del Hombre Araña que llegará el año que viene y que estará, por cierto, en la continuidad de la nueva película de Homecoming, pero esa es otra historia. Ultimate Spider-Man, aunque lleve el nombre de Ultimate Spider-Man, no es una adaptación de los cómics de Ultimate Spider-Man, ni mucho menos. Es una especie de versión libre de Spider-Man muy pensada para un público infantil, muy pensada para vender merchandising, que se aleja bastante del original de los cómics y que hace, digamos, sus propias versiones de prácticamente todas sus historias. Mete personajes, digamos, que nadie ha llamado por ahí, como a Puño de Hierro o a Nova, que tienen versiones infantiles en esta serie y que forman parte de una especie de equipo de Spider-Man. Es un Spider-Man, como digo, con un extraño sentido del humor. Spider-Man habla muchas veces rompiendo la cuarta pared, hablándole directamente al espectador, con un estilo muy cartoon. Eso hizo que mucha de la gente que venía de Spectacular Spider-Man, que como digo tenía mucho del espíritu de los cómics, aborreciera esta serie y directamente la dejaran para atrás. Pero no se le puede negar que al menos entre el público más juvenil pues ha tenido mucho éxito y asociada a ella un montón de merchandising que, como digo, ha llegado hasta nuestros días. Ha sido la serie que se ha potenciado más de animación y que guste o no guste, pues eso, ha llegado hasta hoy en día, para bien o para mal. Y hasta aquí este breve, por no decir brevísimo, como siempre, repaso a lo que ha dado de sí la animación para el Hombre Araña. La verdad es que fuera de los cómics, las adaptaciones en animación han sido casi su segunda casa. Las de imagen real llegaron mucho más tarde y las tocaremos en un próximo vídeo que tienen mucha tela que cortar. Pero la animación pues ha dado productos muy buenos casi desde el principio, otros no tan buenos, pero que como mínimo pues han ganado un rinconcito en nuestros corazones, así que les tenemos que tener cierto cariño, quieras que no. En fin, un breve repaso para tenerlas más o menos frescas ahora que estamos a punto de volver a tener una nueva peli de Spider-Man y, en fin, espero que os haya gustado medianamente y nos vemos prontito, otra vez, aquí, en La Botella. Hasta pronto. Vaya tela. Bueno, ¿qué os ha parecido? No digo el disfraz ni la presentación, que sé que ha sido lo puto peor, sino el vídeo de Antonio Monfort sobre Spider-Man en la animación. Una barbaridad, una pasada de chulo. A mí me ha gustado muchísimo editarlo, he disfrutado mucho viéndolo, y esperad porque todavía queda el del cine, que la semana que viene, justo coincidiendo con el estreno de Spider-Man Homecoming, pues tendremos un tercer vídeo dedicado a Spider-Man en live action, en acción real, o hablando en Román Paladino, en las películas de cine. Espero que os haya gustado mucho, si ha sido así podéis dejar un buen like en el vídeo, si no os ha gustado mi disfraz de Spider-Man y verme hacer el gilipollas, dislike, que tampoco pasa nada, suscribíos al canal si os gusta el contenido, campanita de notificaciones para no perderos nada, y nos vemos como siempre muy pronto, haciendo el ridículo y enseñando y divirtiendo, como siempre, aquí en La Botella de Candor. Hasta la próxima.